Profesor y compañeros. El grupo número 7 está conformado por Texilip del Rincón, José León Ángel Barbosa y Yarilene Ropero. El día de hoy daremos a conocer enseñanza de la gramática en la educación media. En la enseñanza de la gramática en la educación media encontramos lo que son las competencias oficiales en la enseñanza de la lengua. Las competencias básicas son aquellas que se encargan de que el aprendizaje sea considerado importante en el desarrollo y la realización personal del estudiante al haber culminado la enseñanza obligatoria, educación media. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte define las competencias básicas como un conjunto de conceptos, destrezas y valores que el alumnado pone en marcha al aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. Las siglas LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, incluye una competencia en comunicación lingüística en la que se distinguen los siguientes aspectos: saber, saber hacer y saber ser. Competencia en comunicación lingüística. Dentro del saber encontramos la diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto, las funciones del lenguaje, principales características de los distintos estilos y registros de la lengua, el vocabulario y la gramática. Dentro del saber hacer encontramos expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas, comprender distintos tipos de textos, buscar recopilar y procesar la información, expresarse de forma escrita en múltiples modalidades formales y soportes. Dentro del saber ser encontramos estar dispuestos al diálogo crítico y constructivo, reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia, tener interés por la interacción con los demás y ser conscientes de la repercusión de la lengua en otras personas. En la competencia de comunicación lingüística encontramos que algunos componentes no son exclusivos de la dimensión lingüística, entre los cuales encontramos componente sociocultural, el componente estratégico y el componente personal, así como tampoco lo es el apartado del saber ser de la competencia de comunicación lingüística. Dentro de los componentes de la comunicación lingüística encontramos componente pragmático discursivo. Es aquel que contempla tres dimensiones que son la sociolingüística, la pragmática y la discursiva. Componente lingüístico. Es entendido como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. Componente sociocultural. Incluye dos dimensiones, conocimiento del mundo y la relativa a dimensión intercultural. Componente estratégico. Permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Componente personal. Interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. Competencias que los estudiantes deben alcanzar: tener conciencia de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa, adaptar la comunicación al contexto, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, utilizar reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia, expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en contextos sociales y culturales. Objetivos que forman parte de las competencias básicas. Conseguir en los estudiantes la competencia de comunicación oral, escrita y audiovisual para comunicarse con otras personas. Utilizar una autonomía y espíritu crítico en los medios de comunicación social y las tecnologías de la información. En la enseñanza de la gramática de la educación media se plantea el interrogante, solo el uso y la comunicación, donde el estudiante puede darle varias utilidades a la lengua castellana. La imagen que detectamos en el trasfondo de la competencia lingüística que se promueve hoy en la enseñanza media puede parecer atractiva, pero es profundamente empobrecedora y equivocada en el fondo. La lengua no se muestra como patrimonio esencial,
sino más bien como algo útil al que se le debe sacar el mayor provecho posible. Tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa en el alumnado y debe aportar herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse en cualquier situación. Bueno, el contraste con los profesores de ciencia se educa para observar, relacionar a causa y efecto, así colocar a prueba las generalizaciones, de poder despertar la curiosidad de los estudiantes en cualquier tipo de estudio que se realiza en diversas áreas, donde se han encontrado textos, sintagmas y oraciones que también han de ser situados en una tipología discursiva. El de ciencia nos habla de fenómenos, el por qué se caen las cosas en lugar de quedarse suspendido en el aire. El del lenguaje nos habla cómo hemos de llamar ese segmento o aquella relación. Como nos enseña o señala Paradis y Pineda, en ambos casos hace referencia a actividades identificativas, pero solo en física y química se plantea la posibilidad de comprender, razonar, valorar o realizar. Las preguntas naturales sobre el idioma son limitadas, según Chomsky. Experimentos, cálculo, las cosas son como son. Ciencia, descubrir tal cual en la realidad del mundo. La lengua necesariamente con la literatura, ¿cierto? O sea, la lengua y la literatura se enseña en la media. También se analiza lo que es la física y la química como bloque. La lengua es extraer textos de cualquier aspecto gramatical relevante a la docencia. Gramatical, estudiamos todas las oraciones de cierto tipo, claro está. Cuando estudiamos un poema, no estudiamos todos los poemas, incluso sus partes métricas, estilísticas y hasta temáticas, donde se pueda ser comunes analógicamente. El contraste entre lengua y literatura es marcadísimo cuando estudiamos una oración.